¿Alguna vez tú has pensado o has escuchado a alguien decir, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero pues la vida es para vivirla, la vida es para disfrutarla, para gozarla, para tomar, para fiestas, parranda, hacer lo que se me venga en gana, etcétera, etcétera? ¿O has escuchado gente decir, pues uno debe arrepentirse ya cuando se vaya a morir, mientras tanto vivamos a nuestras anchas? ¿Alguna vez has escuchado eso? O quizás tú mismo alguna vez lo has dicho. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a esta nueva enseñanza, a esta nueva doctrina bíblica, doctrina, como se dice, verdaderamente constatada y verificada a la luz de la palabra. Y esta es nuestra doctrina número 7, titulada La Santificación. Así que, bienvenidos. Para entender de qué se trata la santificación, vamos a ir a la primera cita bíblica que la encontramos básicamente en Levítico 20:26, que nos dice: sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. La santificación básicamente es posicional, ¿sí? Es posicional porque el hombre y Dios están en diferentes posiciones. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, creemos en su sacrificio y obedecemos la palabra, básicamente lo que viene acá es que cambiamos de posición. Nos movemos de una posición, ¿sí? De una posición inferior, de una posición de pecado, de humillación, de descomunión con el Padre, de etcétera, etcétera, y nos movemos a una posición de gobierno, una posición de autoridad, una posición de santificación. Entonces, el hombre con el pecado, el hombre desde el momento en que pecó en el huerto del Edén, y hoy en día cada que el hombre está en pecado y no cambia su mente, su visión, porque recordemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad inicialmente, entonces, pues obviamente estamos separados, estamos condenados, estamos en el pecado, así como el cerdo que está en el lodo, ¿no? Está sucio, está de puerco, está inmundo. Pero una vez que se cambia de ese estado, ¿sí? Que se hace todo el proceso, pues obviamente se cambia y se está ahora con el Padre, se está ahora en comunión, se está ahora en santificación. Así que vamos a ver más citas bíblicas, pero antes de eso vamos a ver cuáles son los medios de santificación. Existen básicamente tres medios de santificación. Uno es nuestro Señor Jesucristo, y eso lo encontramos en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Entonces, por medio de Jesucristo somos santificados. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir creciendo en nuestra santificación? Porque sí, hay muchas cosas que debemos ir dejando en el camino, o que van viniendo a nuestra vida, pruebas, tentaciones, tropiezos, lazos del enemigo, etcétera, etcétera, que tenemos que abandonar, dejar, desechar a lo largo del camino y alcanzar un nivel de santificación. Santificación es cuando tú vas creciendo, ¿sí? En tu santidad, en tu separación para gloria y honra de Dios, ¿sí? En tu vida piadosa, y vas desechando todo. Todo lo vas desechando, ¿sí? Lo vemos en la Biblia en muchos casos. Lo vemos con Pedro, lo vemos con algunos de los otros, especialmente Pedro, uno de los discípulos que ustedes se dan cuenta que cuando Cristo lo llamó tuvo muchos tropiezos. Cristo incluso llegó a llamarlo Satanás cuando le dijo que no, que cuando Jesús estaba comentándoles que iba a ser crucificado, todo el tema, y él le dice: Dios, no permita que nada de esto te pase. Entonces Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. Todos deben recordar cuando Pedro negó, que es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba para ser crucificado, es crucificado, muerto y sepultado, y cuando Él resucita, Pedro ya se ha ido otra vez hacia atrás, ha vuelto a su trabajo, a ser básicamente pescador.
Sí, o sea, si tú lees el contexto y la vida de Pedro, tú dirías, esta persona es verdaderamente una vergüenza para el cristianismo, sí, pero vemos a Cristo allí, santificándolo. Y él fue aprendiendo, aprendiendo, y llegó a ser uno de los pilares, sí, uno de los que cimentó los cimientos de la iglesia de la sana doctrina. Entonces, ahí está un ejemplo de lo que es básicamente la santificación. La palabra de Dios es la segunda herramienta que usamos para santificación. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, sabes de qué tienes que abstenerte, qué tienes que dejar, qué tienes que cambiar, qué tienes que corregir, con quién debes juntarte, de quién debes separarte, una cantidad de cosas que te van a llevar por el camino correcto. Y eso lo vamos a ver en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Repito, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica por lo mismo que les digo. Si tú vienes a la palabra de Dios y tú dices, bueno, ya acepté a Cristo, pero no sé qué hacer, entonces vas a la palabra y la palabra te dice cosas como, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Resulta que tú tenías conflictos con tu prójimo, entonces dice, no, 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 la palabra me dice que yo debo tratar a mi prójimo como a mí mismo, al vecino, al extranjero, es todo porque todo el ser humano es mi prójimo, sin importar raza, color, sexo, idioma, nacionalidad, ni incluso religión. Sí, porque no quiere decir que yo como cristiano, entonces él es ateo o él es un no sé qué, de qué doctrina, de qué religión, de qué ciencia sigue, en qué cree, en qué piensa, entonces yo la voy a tratar diferente. No, no, no. Todos los seres humanos por igual, ¿sí? Servirlos, ayudarlos si están en necesidad, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a cambiar. Ahora, voy a la palabra donde dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, entonces yo ya soy salvo, acepté a Cristo, creo en su obra redentora en la cruz, pero entonces tengo que guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, fuerza, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empiezo a ver, bueno, ¿cómo es amar a mi prójimo? Entonces si mi prójimo, pues yo lo puedo amar de esta manera, la palabra me dice que no lo avergüence, que no lo maldiga, que no esté enojado con él, o si me enojo, pues resolver el problema de la manera correcta. Si necesita ayuda, yo puedo hacerlo, pues lo ayuda a encontrar la verdad si él no la conoce, lo ayudo a seguir el camino de Cristo. Y yo voy haciendo cantidad de cosas. Me voy congregando porque la palabra dice que no deje de congregarnos, que no dejemos de congregarnos. Entonces voy a los mandamientos, que no robarás, que no matarás. Toda la palabra del Señor está llena de enseñanzas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, recordemos que la Biblia no es solamente historia, pero tampoco es solamente narrativa, pero tampoco es solamente poesía, pero tampoco es solamente enseñanza, sino que es un compendio. Por eso se llama Biblia, porque es un libro, una biblioteca, sí, una biblioteca donde existen casi todos los géneros literarios y donde debemos siempre tener la certeza de poder interpretar bien con la ayuda del Espíritu Santo lo que estamos leyendo para evitar caer en herejías y en falsas doctrinas. Entonces la palabra de Dios es el segundo medio de santificación porque me ayuda, me guía, me muestra el camino por donde yo debo ir y para santificarme, qué debo dejar, qué debo desechar, qué debo cambiar, etcétera, etcétera. Y el tercero y uno de los quizá más importantes en el camino, no me refiero en el inicio, sino en el camino de la vida cristiana, es el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En santificación del Espíritu. Espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica. Ahora, hay algo muy importante, nuestra disposición al cambio, ya que la obra de la palabra y del Espíritu Santo se cumple en nosotros, juega un papel importante, ¿sí? Es importante nuestra disposición, ¿sí? Papel fundamental, pero nunca podremos santificarnos por nuestras mismas fuerzas. Siempre que nosotros queramos hacer lo bueno por nuestras propias fuerzas, vamos a tropezar, vamos a fracasar. Necesitamos depender de Dios, depender de la palabra y depender del Espíritu Santo para poder santificarnos. Por eso la palabra dice allí en el Sermón del Monte, el sermón por excelencia de toda la existencia humana,
su primer bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitamos, los que reconocemos que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes, que no somos superhombres, ¿sí? Sino que necesitamos de Él. Vamos a ver 1 Corintios 6:11 que nos dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos justificados en Cristo, pero nos hacemos santos cada día, ¿sí? Por medio de la santificación, porque la justificación es así, en Cristo. Tú creíste en Cristo, aceptaste a Cristo, creíste en su obra redentora, lo confesaste como tu Salvador, lo creíste en tu corazón, automáticamente eres justificado, eres justo. Pero la santificación, ¿sí? Que es mientras tú vives en el mundo, es lo que va a ir contigo hasta el día de Jesucristo. Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Romanos 6:14 nos dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Sí, entonces como decía al principio, la santificación es progresiva y lo vamos a ver en 2 Timoteo 3:16-17, un texto también bastante conocido, ¿sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ahí está una explicación muy completa. O sea, ahí no hay derecho ni duda a refutar o a decir que sí o que no. No, ahí está muy claro. Es enseñanza, corrección, camino, luz, guía la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, nuestra santificación es progresiva. No es que tú te arrepentiste, te convertiste y automáticamente eres santo. Para siempre, ¿sí? No, no, no. Tú tienes que santificarte cada día más y más. ¿Sí? Ese es el progreso del peregrino, el camino que tenemos que trazar, ¿sí? El único que siempre fue santo desde que nació en la tierra hasta que fue crucificado y resucitó y fue ascendido al cielo es Jesucristo. Nosotros tenemos que santificarnos todos los días, porque todos los días tenemos esta mente que nos llegan pensamientos de pecado, de cantidad de adulterio, de fornicación, a veces incluso de robo, de engaño, de mentira, ¿sí? No, que estás en una situación un poco compleja, un poco extraña, entonces tu mente lo primero que te dice, no, 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 di una mentira y sales automáticamente de ahí. Entonces todo el tiempo tenemos que santificarnos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, porque somos templo del Dios viviente, del Espíritu del Dios viviente, y así podremos verdaderamente cada día parecernos más a Jesucristo, recibir más de Él, ser más en Él y verdaderamente poder alcanzar más en Él. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, gracias por haberme seguido hasta acá, por darle me gusta a este video, comentarlo, dejar su comentario ahí, compartirlo, suscribirse al canal, etcétera. Y nos vemos en la siguiente doctrina. Recordemos que este es el 7º video de 16 doctrinas bíblicas sanas para que tengamos verdaderamente cimientos y bases en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y adelante, adelante siempre.